3 PowerPoint para compartir. Yo voy a empezar con el primero, a ver si es este. A ver si lo puedo poner para pantalla total. Si todo sale bien. ¿Ahí ven la pantalla total? No, todavía no. Todavía no. A ver ahí. Ahora sí. Pantalla total y ya está grabando. Ah, bueno, bárbaro. Bueno, ovinos, tema de ovinos. En la clase pasada dimos todo macho. Y ahora vamos a hablar todo sobre hembra y algunas biotecnologías que vamos a utilizar, sobre todo inseminación artificial y algo sobre transferencia de embriones. El módulo de ovinos, lamentablemente tengo que hacer un repaso de la fisiología reproductiva porque como que ya llegada esta parte de la carrera se van olvidando de algunas cosas. Entonces, esta tercera parte de la clase, que es sobre aspectos fisiológicos. Ahí tienen el esquema de esta primera parte. Vamos a hablar sobre la anatomía, sobre el ciclo estral, sobre la gestación. Lo más importante de esto es el diagnóstico de gestación y, bueno, y patologías de gestación. Eso es lo que vamos a tocar en esta parte. Recuerden que los órganos que tenemos en el aparato reproductivo los podemos diferenciar, órganos genitales externos, órganos genitales internos. Los externos son la vulva y el vestíbulo vulvar. Los internos, vagina, cervix, útero, oviductos y ovarios. Ahí tenemos una imagen. El útero, el aparato genital tiene la misma forma del resto de los rumiantes, de los vacunos, por ejemplo, con una curvatura ventrolateral, con 2 cuernos uterinos unidos en el centro por un cuerpo uterino muy cortito, un cervix que es bastante intrincado en los ovinos. Bueno, la apertura cervical, que también es un elemento a destacar en los ovinos, con una vagina medianamente larga, que mide más o menos unos 15 a 17 centímetros, que va a abrir al vestíbulo vulvar en la zona del meato urinario hacia los labios vulvares consideramos vestíbulo vulvar. El útero está irrigado por arteria y vena uterina, sobre todo son importantes la uterina media, que vienen en el ligamento ancho del útero, que vienen en un paquete vascular y nervioso. Ese paquete vascular y nervioso es muy importante porque a través de él se establece un mecanismo de contracorriente para el pasaje de alguna hormona, sobre todo producida en el útero. Ese ligamento ancho da soporte a través del meso-ovario al ovario y a través del mesosalpinx al oviducto. Y este mecanismo de contracorriente que nosotros hablábamos hace de que la vena uterina que drena la sangre del útero venga y tenga un trayecto en común muy pegado a la arteria uterina, a la arteria útero-ovárica. Entonces, en el caso de unas hormonas que ya vamos a ver, las prostaglandinas, que van a ser producidas en el útero, van a salir y ser drenadas por la vena uterina, conducidos y pasados a través de la membrana por el estrecho contacto de los vasos. No hay anastomosis arteriovenosa, pasan por diferencia de gradiente hacia la arteria que irriga el ovario, entonces llegan al ovario por el mecanismo que se llama contracorriente. Los ovarios, bueno, como es una parte, no es hueco, densa del aparato genital,
es la fuente de los gametos y de las hormonas. Acá se van a desarrollar los folículos, los preantrales, los antrales, y de los antrales van a ir teniendo cierto grado de madurez hasta que llegan a folículos preovulatorios, y en ese mismo ovario, en la corteza, van a desarrollarse otro órgano, que es el cuerpo lúteo. Una vez producida la ovulación, el cuerpo lúteo se forma para producir también hormonas. En cuanto a los oviductos, que son dos, son tubulares, ¿tá? Y tienen tres partes: el infundíbulo, la ampolla y el istmo. El infundíbulo es lo que también se llama la fimbria, que es lo que rodea el ovario, que están colocados en un repliegue del ligamento ancho llamado mesosalpinx, y ese infundíbulo capta el ovocito en el momento de la ovulación. Es como un embudo. Le sigue la ampolla del oviducto, donde es una parte ensanchada, donde se realiza la fecundación, y se conecta con el extremo apical del cuerno uterino por el istmo. En este oviducto se provee, como dice ahí, el medio óptimo para la fertilización y el desarrollo temprano. Acá va a estar alrededor, desde la fertilización, alrededor de unos 4 a 5 primeros días, alimentado por secreciones propias del oviducto, y que bueno, se va a desarrollar las primeras divisiones celulares. El útero, que le sigue más adelante, está conformado por dos cuernos uterinos, que estaban, como les dije al principio, con una curvatura ventrolateral, o sea, hacia ventral y un poco hacia los costados, y en ese útero se va a desarrollar la gestación a partir de la llegada del embrión. Allí se va a formar el trofoblasto, y este útero le va a proporcionar el medio adecuado para el desarrollo del embrión, para la implantación y para el desarrollo de la gestación. Además, el útero le provee el medio adecuado para el transporte espermático, o sea, hacia el polo del oviducto, hacia el polo apical, y en este medio uterino se va a producir la capacitación de los espermatozoides. El cérvix es podríamos llamarlo una válvula que regula el pasaje de todo elemento entre la vagina, que es el exterior del animal, hacia el útero, que es el interior del animal. El útero tiene que estar libre de microorganismos para poder desarrollar la gestación normalmente. Y eso se logra a través de distintos mecanismos. Uno de los mecanismos es el cierre cervical. Para ello, el cérvix tiene numerosos anillos que están bastante intrincados interdigitados en el ovino, que impiden el normal pasaje de todo contaminante y de todo elemento fácilmente a través de él. Este cérvix tiene varias funciones, aparte de sellar el útero, y especialmente sellarlo conjuntamente con un mucus muy espeso que se produce durante la gestación, conformando lo que se llama tapón mucoso. Tiene la propiedad de producir mucus, sirve para la selección de los espermatozoides. Acá en el cérvix van a quedar retenidos en sus pliegues muchos de los espermatozoides cuando nosotros los colocamos en la vagina. Todo espermatozoide que no tenga una motilidad adecuada y que no tenga un correcto desplazamiento va a quedar, o que estén bien anatómicamente, van a quedar retenidos, y es el primer filtro de ingreso al útero. Acá el cérvix es una barrera muy importante
para la selección de los espermatozoides cuando se realiza la inseminación. Bueno, como dice ahí, por su anatomía constituye una dificultad para realizar la inseminación artificial. Cuando nosotros tenemos que hacer la inseminación, vamos a dejar el material seminal en el fondo de la vagina, próximo a la entrada de cervix, o más o menos introduciéndonos un poquito dentro del cervix. Es muy difícil atravesar todo el cervix para poder depositar el semen dentro del útero. Como hay alguna técnica de inseminación artificial que maneja semen congelado, y el semen congelado altera los espermatozoides, altera la membrana de los espermatozoides y la estructura fibrilar de los microtúbulos de los espermatozoides. Entonces, eso hace de que cuando nosotros colocamos los espermatozoides en vagina, demasiados queden retenidos en el cervix y no pueden atravesarlo. Por lo tanto, la técnica debió ser adaptada y tenemos que salvar esta estructura cervical para colocarlos en el útero. Esa es la importancia del cervix. Les recuerdo que acá está en la comparación del cervix de la vaca, el de la oveja, el de la yegua y el de la cerda, y el de la oveja es el que presenta estos anillos de Burdi, mucho más pronunciados. La yegua prácticamente es un estrechamiento, el cervix. La cerda tiene un estrechamiento donde se intercala el glande del pene en el momento de la monta, y la vaca tiene, bueno, unos anillos que son un poco más o un poco menos desarrollados según la individualidad. Recuerden de que el cuerpo del útero es muy cortito en los rumiantes, a diferencia de otras especies como la yegua, en el que es un poco más largo. Lo importante del cervix... Sí. El tapón mucoso se forma entre el cuerpo del útero y el cervix, ¿no? No, el cuerpo del útero no, en el cervix. Porque el cervix, como vimos, segrega mucus. El mucus cervical es muy importante porque sirve para el pasaje de los espermatozoides en determinadas condiciones. Va a estar regulado por la producción de estrógenos. Cuanto más estrógenos, más mucus, un mucus claro y lubricante, cuyas hebras de mucina hacen como de vías por las cuales los espermatozoides toman la motilidad y pasan a través de esas fibras de mucina, de esas hebras de mucina. Cuando el mucus empieza a estar en estado progesterónico, el mucus está deshidratado, las fibras de mucina se anudan más, ¿tá? Y queda la formación de ese tapón mucoso, que es prácticamente insalvable para los espermatozoides, si los sembramos del lado afuera, y para microorganismos y otros elementos que puedan estar presentes en la vagina. Ahí va, bien, gracias. Lo importante del cervix, sobre todo relacionado con la inseminación artificial, es el orificio uterino externo. El cervix, nosotros podemos tener un orificio uterino externo porque es hacia la vagina, y un orificio uterino interno, ¿tá? Algunos llaman orificio cervical vaginal. Este orificio uterino externo es importante de reconocer porque nosotros vamos a tener que colocar el semen tratando de ingresar en el canal cervical en el momento de la inseminación sin lastimar. Entonces, primero lo tenemos que reconocer como es, y después tener que ver qué tanto nosotros, dónde es el orificio uterino y qué tanto nosotros podemos colocar la pistola de inseminación. Acá yo tengo unas fotos de unos úteros que sacamos del frigorífico, son 3 fotos distintas, estas dos parecen iguales, pero bueno, ven que acá
el orificio uterino externo está tapado por un repliegue, como una papila, ¿tá? Como una verruguita, no es una verruga, y en este otro tiene otra forma. Bueno, hay algunos colegas que estudiaron la apertura cervical vaginal, entonces establecieron distintos tipos de apertura cervical, ¿tá? En el cual hay una papila, en el cual el orificio cervical se abre en el centro de la papila, este es como una roseta, este es una hendidura y esto es lo que le llaman un pico de pato. Acá lo que se hizo fue poner un material y sacar una radiografía de cómo es el pasaje cervical para mostrar que es un tema difícil. Y acá puse esta diapositiva en el que nosotros hacemos vaginoscopía y esto es lo que nosotros tendremos que reconocer para poder localizar el orificio uterino externo. Esto es... hace muchos años se estudió la anatomía de cervical, en un trabajo de Dunn del año 55 ya se veía que tanto en las borregas como que había una papila cervical y el orificio uterino estaba localizado adentro, en algún porcentaje se abría el orificio uterino en el centro de la papila, a veces no tenía papila y otras veces el orificio cervical se abría al piso de la vagina. Y en las adultas, más o menos la misma anatomía, pero al haber tenido ya algún parto, entonces el crecimiento del aparato genital o la maduración del aparato genital ha cambiado un poco la forma de apertura, quedando muchas veces como una roseta, como muestra acá, como un coliflor. A veces es un poco difícil de encontrar cuál es el canal cervical entre estos pliegues acá de mucosa. Quedamos entonces que el cervix tenía funcionalidad y que producía mucus. Y ese mucus va cambiando, por ejemplo, en el selo, de hacerse claro al principio del selo y abundante, se va haciendo nuboso, quiere decir que van teniendo unos colores, unos rastros blancos, se va haciendo más espeso hacia el final del cervix, del selo, y se va haciendo cremoso cuando ya se produjo la ovulación. Después de la ovulación tenemos mucus cremoso, ya de color blanco amarillento, como una crema, y posteriormente a la ovulación, ya de repente 1 o 2 días, tenemos un mucus espeso que podemos llamar gaseoso. Quedan como grumos de queso pegados, que pueden quedar pegados al vaginoscopio cuando lo introducimos o a la vagina. Y eso lo podemos ver acá cuando miramos, hacemos la inspección de la vulva. La inspección de la vulva, nosotros tenemos que ver los labios vulvares y el ancho de los labios vulvares, la presencia de secreciones. A veces encontramos estas secreciones cremosas que indican de mitad de selo en adelante. Si ustedes ven acá, hablamos de que porcentaje de ovejas con el mucus que se indica en momento de terminar el celo. ¿tá? Entonces, con mucus cremoso ya tenemos 50, 62, 70, 80% de las ovejas tienen mucus cremoso al momento de terminar el celo. Entonces, quiere decir que si yo veo una oveja en estas condiciones, es una oveja que está terminando el celo. Diferente es cuando nosotros tenemos este mucus filante, porque quedan como hilos, transparente, y sobre todo lo importante es que no tienen olor. Y otra cosa es en estas otras en que la vulva está más rosada y el mucus está pegajoso como gaseoso, lo que llamaríamos gaseoso, como consistencia de granos de queso. En la vaginoscopía también podemos observar el mucus, y en estas fotos que no son demasiado bonitas, pero que trata de mostrarles, acá un cervix tipo roseta, acá un cervix tipo con papila, acá un mucus cremoso,
acá un cervix tipo de pico de pato, lo mismo que este, con mucus cremosos. ¿Por qué tengo mucus cremosos? Porque en una inseminación, nosotros en el primer día de inseminación, es probable que agarremos algunas ovejas que cuando se haga el diagnóstico de gestación, ellas estén terminando su celo. Por eso entonces vamos a tener mucus cremosos, y estos son los mucus que hemos encontrado en inseminaciones, a los cuales les saqué foto. Acá tenemos un cervix también de celo. Bueno, este es más espeso, queda pegado acá, ¿ah? Y acá otra vez en la parte del mucus. Y este es el mucus filante, transparente, sin olor, que nosotros tenemos durante el celo. En resumen, el mucus cervical que se produce en el cervix va a cambiar su consistencia y su aspecto durante las horas del celo, y por supuesto va a haber un mucus especial en el momento de la gestación que va a taponear el pasaje cervical, que se denomina tapón mucoso. Todas las especies tienen tapón mucoso. En cuanto a, eso es en cuanto a anatomía. ¿Ah? Hemos visto las partes anatómicas someramente, y lo importante que nos va a interesar para la inseminación artificial, mucus cervical y orificio uterino externo. Profe. Sí. Y en la oveja el tapón mucoso también lo elimina sí, como unos 24 días horas antes parto, del parto. Más o menos una semana antes del parto. También. Sí. Está. En cuanto a la fisiología, bueno, tenemos que decir que los ovinos son animales poliéstricos, porque van a tener varios celos, pero que son estacionales, porque van a tener varios celos durante una estación reproductiva. Y le llamamos de día corto porque ellos van a responder a las horas luz y van a entrar en estación reproductiva cuando se acorten los días. ¿Queda claro entonces? Poliéstrica, estacional, de día corto, es la definición fisiológica de los ovinos. Eso quiere decir entonces que tenemos una estación reproductiva que está determinada para cada especie, para cada raza. Esa estación reproductiva que ya tiene esa raza está determinada por su genotipo y por el origen, dónde fue creada esa raza. Las razas, algunas razas de ovinos que crecieron y se desarrollaron más cerca del Ecuador, tienen estaciones reproductivas más largas. Algunas razas de ovinos que se criaron más lejos del Ecuador tienen estaciones reproductivas más cortas. ¿Por qué? Porque la diferenciación de las horas luz es más marcada en las zonas más alejadas del Ecuador, y las zonas cercanas al Ecuador tienen menor diferenciación en las horas luz. Entonces, dependiendo de cuál fue el origen, depende un poco la estación reproductiva. Por ejemplo, y pusimos acá el ejemplo del Corrial, que es básicamente un porcentaje importante de la majada uruguaya, tienen una estación reproductiva que va de enero a junio-julio. Hay otras que empiezan antes de enero y hay otras que empiezan después de enero. Es importante recordar que la ovulación es espontánea. O sea, necesita de un pico de LH producido o inducido por aspectos hormonales que ya vamos a considerar. Pero necesitamos de un pico de LH en el que se produce una ovulación, como llamamos, espontánea. Que la ovulación es durante el estro, y más concretamente cerca del final del estro, o sea, en el último tercio del estro, y que tiene comportamiento de celo, y el comportamiento de celo es que acepta la monta.
no hay una actividad sexual tan motivada, tan visible como en la vaca, en el que la hembra monta a otra hembra. Acá la oveja no tiene una actividad homosexual demasiado manifiesta. Como hablamos... Me quedó una duda ahí en el tema sí. de la oveja del tiempo que entra en celo, porque Ahora. de enero a julio, por el tema de la melatonina y eso. Claro, ahora vamos a hablar sobre eso. Esto es un Bien. resumen general. Bien. Cómo clasificamos los ovinos desde el punto de vista reproductivo en cuanto a la fisiología. Bien, bien. El ciclo estral, viste que primero hago una concepción general, después voy entrando hacia el ciclo estral y vamos a terminar con lo que es la estación reproductiva y cómo podemos manejar la estación reproductiva. Ok. Entonces, el ciclo estral, como dice ciclo estral, es el periodo de tiempo que hay entre el comienzo de un estro y finaliza inmediatamente antes del comienzo del próximo estro, porque es lo que nosotros podemos observar. Entonces podemos determinar, acá comienza el estro, bueno, ¿cuántos días? Hasta antes del próximo estro. Como es poliéstrica, entonces podemos determinar un ciclo estral. Y a ese ciclo estral le podemos determinar la duración del ciclo estral. Y como toda población sabemos que tiene un rango normal entre los 15 a 18 días, que hay algunas que tienen un poco menos y hay algunas que tienen ciclos un poquito superiores, con un promedio de 17 días. A mí me importa que se acuerden de estos 15 días, porque me va a determinar algunas maniobras durante los trabajos de inseminación. ¿Ah? Pero de promedio podemos decir que tiene 17 días, con un estro que dura 24 a 36 horas, ¿ah? Desde 1 a 1 día y medio, con un metaestro corto de 2 a 3 días en el que se está formando un cuerpo lúteo, con un diestro de 10 a 12 días en el que predomina el cuerpo lúteo, y si la hembra no quedó gestada, entonces va a haber un proestro preparando para el próximo estro, con unos 3 a 4 días. Esto se puede leer así, o se puede leer un poco más fisiológicamente, dividir en una fase folicular y en una fase luteal. Entonces, en la fase folicular tendremos un proestro, que ya hablamos de 3 a 4 días, un estro de 1 día a 1 día y medio, un metaestro de 4 a 5 días y un diestro de 10 a 12. Entonces, eso me determinará que los folículos están presentes en el proestro, crecimiento folicular, ovulación en el estro, a diferencia de otra especie que ustedes conocen bien, que no ovula en el estro, acá sí, ovula en el estro, y ahí comienza la formación de la fase luteal, metaestro y diestro. ¿Tá? Podemos separar fase folicular, más o menos unos 7 días, unos 6 días, y la fase luteal, unos 11 a 12 días. Y después tenemos el anestro. Anestro posible. En las especies con estación reproductiva tendremos un anestro de estación o un anestro estacional, y en las especies, puede haber un anestro fisiológico por gestación, por ejemplo. Anestro significa falta de estro, falta de ciclo estral, falta de estro, anestro. Más técnicamente, el ciclo estral es la sucesión de eventos fisiológicos que comienzan en un celo y terminan en el siguiente, con una duración promedio de 15 a 17 días. Algunas particularidades del ciclo estral de las ovejas es que presentan un patrón de crecimiento folicular en ondas foliculares. Al igual que los vacunos, tenemos ondas foliculares en las ovejas. ¿Ah? La duración del estro, hablamos de que duraba entre 24 y 36, pero con un periodo normal que abarca entre las 15 y las 45 horas. O sea,
casi 2 días, entre menos de un día a casi 2 días considerados como normales. Más de 2 días no son considerados estros normales. Tener en cuenta de que generalmente el pico de LH que va a producir la ovulación se produce después de iniciado el comportamiento estral y dura, bueno, unas 12 horas, dice que dura el pico de LH. El pico de LH es una secreción pulsátil de GnRH que va a provocar la secreción pulsátil de LH increciendo hasta el momento de la ovulación, que va a desencadenar la ovulación. Y que esa ovulación se produce más o menos unas 24 horas, hasta 30 horas incluso, post inicio del estro. Recuerden de que es necesario determinados mecanismos para que, después del pico del LH, para que se produzca la ovulación. Mecanismos que entrarán a juzgar el aumento de la presión intrafolicular, el aumento de la vascularización folicular que produce el aumento de líquido intrafolicular, la secreción de prostaglandinas E, la secreción de prostaglandinas F2-alfa, la secreción de enzimas que van a degradar las paredes del folículo, hasta finalmente producir la ovulación. El folículo preovulatorio en los ovinos tiene más o menos entre unos 7 a 10 milímetros. En el caso de que se hagan ecografías se podrán ver, ¿no? Establecer una medida aproximada de 7 a 10 milímetros, que la ovulación ocurre más o menos 24 a 30 horas post inicio del estro, es el último tercio del estro. La ovulación es espontánea, y bueno, y que la particularidad del ovino es que las ovulaciones pueden ser más abundantes, no solo ovulan un óvulo, a veces ovulan más. O sea, el número de ovulaciones es variable, dependiendo de la raza, y puede estar afectado por distintos factores que vamos a ver un poquito más tarde. ¿Sí? Resumiendo un poco, tenemos en tiempo la fase folicular, un 20%, consta de proestro, 2 o 3 días, y acá le agregamos los signos clínicos. Inquietud, aproximación del macho, comienza la secreción de mucus, que ya vimos, transparente y poco abundante al principio, en vagina y cervix. El estro, el mucus, está tipo clara de huevo, abundante, y luego de la ovulación se hace cremoso, espeso, a gaseoso. La fase lútea, el 80% del tiempo del ciclo estral, consta del metaestro, del diestro, y bueno, y la luteólisis, que también es un elemento importante, ocurre alrededor del día 13 a 14 del ciclo, preparando 3 días más tarde para el próximo, o sea, iniciando un proestro, para que 3 días más tarde tenga un estro a continuación. ¿Qué hormonas estamos involucrando en el ciclo estral? Lo primero es a nivel central, a nivel del hipotálamo, la producción de GnRH, u hormona liberadora de gonadotrofinas. Esta es la que comanda un poco toda la reproducción. ¿De dónde sale? Lo segregan las neuronas, de adelante y de abajo de la zona del hipotálamo, los núcleos supraópticos paraventricular, y estas GnRH estimulan la liberación de LH y de FSH. Y además interviene a través de la retroalimentación positiva entre la GnRH, LH y los estrógenos. En este caso, los estrógenos que están allá abajo en la escala jerárquica, retroalimentan a la GnRH para que se produzca más o para que se produzca menos. ¿Tá? Con la consecuencia entonces de la GnRH es producir LH y FSH. ¿Qué hace la folículo estimulante? Primero, es segregada por la hipófisis. Entonces ya bajamos un escalón.
ahora tenemos en la hipófisis anterior, la FSH se vuelca al torrente sanguíneo, y cuando llega al ovario, ¿qué es lo que hace en los folículos preantrales? Lo primero que hace es el reclutamiento de los folículos preantrales para que formen cavidad y pasen a folículos antrales. Antrales quiere decir que tienen antro o cavidad. Y ahí esos folículos van a iniciar su crecimiento. ¿Ah? Van a ser folículo estimulante dependientes, FSH dependientes. Ahí se produce el inicio de una onda folicular. Además, como inicia la onda folicular y hay crecimiento folicular, ¿qué produce el folículo? Estrógenos. Y los estrógenos van a nivel central a la GnRH, a la FSH para producir más FSH. Y eso va a funcionar por un tiempito corto. ¿Ah? Ese feedback positivo. Así que, como dice ahí, estimula la secreción de estrógenos por parte de las células de la granulosa. La hormona luteinizante. La hormona luteinizante también es estimulada por la GnRH, es segregada por la hipófisis anterior también, y lo que hace es, en bajas dosis o en baja pulsatilidad, estimular la maduración folicular, o sea, el pasaje de folículo antral a folículo maduro, a poder seleccionar el folículo y a la dominancia de los folículos. Estimula la secreción de progesterona en el cuerpo lúteo, más tarde, no ahora, no a este nivel, en este momento. Cuando se produjo la ovulación y cuando se fue a mantener una gestación o no, cuando hay un cuerpo lúteo, entonces, ¿qué es lo que va a hacer la LH? Mantener el cuerpo lúteo. ¿Ah? Los estrógenos. Bajamos otro escalón. Del peldaño del hipotálamo pasamos al peldaño de la hipófisis, ahora pasamos al ovario. Los ovarios tienen los folículos antrales que tienen licor folicular, y en ese licor folicular hay gran cantidad de sustancias. Uno son los estrógenos. Los estrógenos tienen numerosas actividades. Uno es el comportamiento de celo. O sea, es el que provoca los signos psicológicos del celo. El celo, el comportamiento del celo, es un comportamiento estimulado ¿por qué? Por la presencia de gran cantidad de estrógenos circulantes. Entonces, ¿esos estrógenos de dónde salen? De los folículos. Además, cuando crecen la cantidad de estrógenos y llega a determinado momento, del feedback positivo, estimula la pulsatilidad de la GnRH para estimular la pulsatilidad de la LH para producir el pico preovulatorio. Además, estimulan el desarrollo del tracto reproductivo y sobre todo estimulan las glándulas cervicales para la producción de mucus. Y bueno, y también hay una sinergia ahí con la progesterona para inducir proliferación y función de glándulas uterinas y sus secreciones. Eso va a ser importante después en el momento del parto, y va a ser importante en la fase después si queda gestado o no. Después de que se produce la ovulación en el ovario, entonces queda el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo segrega progesterona. La progesterona, segregada por el cuerpo lúteo, estimula la formación y el crecimiento, la hipertrofia de las glándulas endometriales, responsables de la secreción que va a alimentar el trofoblasto en los primeros días en la gestación. Además, estimula el crecimiento de la glándula mamaria, ¿no? Porque si permanece, en algún momento va a ser necesaria la glándula mamaria para la alimentación de la cría. Estimula la actividad secretoria del oviducto,
y bloquea, y eso es importante en esta especie, que bloquea la motilidad uterina. Mientras está presente la progesterona, no hay actividad uterina. Bloquea por feedback negativo la pulsatilidad de la LH, queda con pulsatilidad basal, necesaria para mantener ese cuerpo lúteo, pero no hay pico de LH. No hay secreción alta en poco tiempo pulsátil para producir pico de LH, por lo cual no va a haber ovulaciones mientras haya progesterona, ¿tá? Y ahí dice, bloquea la aparición del estro y ovulación por feedback negativo sobre la secreción de LH. Las prostaglandinas, bajamos otro escalón, ya vimos hipotálamo, ya vimos hipófisis, ya vimos ovario, ahora bajamos al útero. Las prostaglandinas, que son producidas por el útero, que por el mecanismo que ya vimos de contracorriente, van a llegar a la arteria ovárica, y van a llegar al ovario, y van a ser los responsables de la regresión del cuerpo lúteo. Además, las prostaglandinas son muy importantes para la contractilidad miometrial, por lo cual son importantes en el momento del parto. En el momento del parto ayudan a la regresión del cuerpo lúteo y a la motilidad del miometrio. Eso lo vamos a ver más tarde. Otra hormona, que ahora es extragonadal, que es importante para los ovinos, es la melatonina. La melatonina es una hormona producida por la glándula pineal, que también está en la zona de la base del cerebro, y esta hormona convierte la información proveniente de los ojos y de la piel a través de la medición del fotoperíodo de las horas luz, y esta glándula recibe por un lado la información de las horas luz y elabora melatonina. ¿Cuándo elabora melatonina? De noche. Entonces, ¿cuándo las ovejas van a tener melatonina circulante? Durante las horas de noche, de oscuridad. Así que entonces, la oscuridad promueve la producción de melatonina, aumenta la concentración plasmática a la puesta de sol y baja al alba, al amanecer. ¿Qué hace la melatonina? Estimula la secreción de GnRH, con lo cual inicia los ciclos reproductivos. Esta hormona es la encargada, básicamente, del comienzo de la estación reproductiva y del funcionamiento reproductivo. Ahí tienen un esquema, que se los dejo para que ustedes lo vean, a nivel donde están, el centro tónico y centro cíclico, son dos zonas del hipotálamo, que van a producir GnRH para la hipófisis. Acá estamos a nivel de ovario, acá estamos a nivel de útero, ven los escalones que fuimos determinando, y acá el quiasma óptico donde se produce la melatonina que va a influenciar sobre el centro tónico y el centro cíclico. Los dos centros están autorregulados por la progesterona a través de un feedback negativo, o por los estrógenos a través de un feedback positivo, que a diferentes partes del hipotálamo van a producir la liberación de distintos gradientes hormonales. Y acá en el ovario entonces está el crecimiento y maduración de los folículos, pequeños, más grande, 10 milímetros, folículo preovulatorio, la ovulación, y acá la formación del cuerpo lúteo, la maduración de ese cuerpo lúteo y la eliminación del cuerpo lúteo cuando llegan las prostaglandinas provenientes del útero. Una consulta ahí. Este esquema. Lo que Sí. no me cerraba de la melatonina era eso, digo, hay diferencia entre razas, digo, pero por ejemplo de enero a julio tenemos más horas de luz ahí, digo. Bueno, ahora vamos entrando un poco en la estacionalidad. En cuanto a la estacionalidad de la oveja, ahí te puse unos datos que son importantes, ¿está? Ya vimos de que dónde se originó la raza, no dónde está, dónde se originó, ¿está?
si estabas más cerca del ecuador o más lejos del ecuador. Entonces, las más lejos del ecuador tienen una estación reproductiva más marcada. O sea, más marcada quiere decir que está concentrada en poco tiempo. Menos marcada quiere decir que prácticamente están casi todo el año ciclando. Las razas con alta proporción de sangre merina, que son las originadas más hacia el centro, hacia el Ecuador, esas razas no muestran un anestro tan marcado, tienen una estación reproductiva más amplia. Así que entonces podemos decir que diferentes razas presentan una estación reproductiva que está determinada genéticamente, siendo las que de lana fina, las que tienen la reproducción más larga que las de lana gruesa, que tienen una reproducción más corta, lo que quiere decir que las de lana fina tienen un anestro más corto. ¿Se entendió eso? No quiere decir que si yo traigo un merino y lo pongo en el Ecuador, y si yo llevo un merino a la Patagonia, funcionen diferente. No, es cuando se formó esa raza, cuando se creó esa raza y se seleccionó. ¿Quedó claro? Sí, sí, se entendió, sí. Perfecto. Lo importante después también como dato es la tasa ovulatoria más alta. Tasa ovulatoria es la cantidad de ovulaciones que tienen las ovejas en un grupo de ovejas, la cantidad de ovulaciones dobles. La tasa ovulatoria más alta ocurre en la mitad de la estación reproductiva. Sabemos entonces que la estación reproductiva comienza y finaliza. Al medio de la estación reproductiva es cuando ellas ovulan más cantidad. Y que la fertilidad no está afectada por la estación. Siempre que la oveja ovule, tiene acceso a fertilidad. Eso es un tema importante para considerar, porque yo puedo pensar que voy a inseminar ovejas en la mitad de la estación porque la fertilidad es mejor. No, la fertilidad es lo mismo al principio, al medio o al final. Siempre que ovule, tenemos posibilidad de fertilización. Lo que yo puedo manejar según el tiempo es la cantidad de ovulaciones por oveja. ¿Queda claro? Acá tenemos el fotoperíodo. Esto es un esquema del fotoperíodo que va desde el solsticio de verano, ahora el 21 de diciembre es el día más largo del año. Esta zona blanca son las horas luz. Amanece 5:30 y oscurece a las 20:30. Ese es el día más largo del año. Después le sigue el equinoccio de otoño. Equinoccio es cuando el sol cae perpendicular en el trópico de Cáncer o el de Capricornio. Y vamos hacia el solsticio de invierno. El solsticio de invierno, el 21 de junio, es el día más corto del año. Entonces, entre el día más largo del año y el día más corto del año, se van achicando las horas luz. Entre el día más corto del año y el día más largo del año, se van alargando las horas luz. ¿Queda claro eso? Desde el solsticio de invierno al equinoccio de primavera al solsticio de verano. En el solsticio de verano vuelve un año nuevo, entonces comienza nuevamente. ¿Sí? Disminución de horas luz, aumento de horas luz. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sin ningún lugar a duda. Sí, se entendió, sí. Perfecto. Entonces, volvemos a la estacionalidad y decimos, el fotoperíodo influye en la reproducción a través de la secreción de melatonina. Eso ya lo vimos. La melatonina es secretada durante las horas de noche. Está claro. El patrón de secreción de melatonina de verano y otoño es el más importante para las ovejas. O sea, desde el solsticio de verano al equinoccio de otoño, cuando están bajando las horas luz. El final de la estación reproductiva para las ovejas generalmente es brusco. O sea, después del solsticio de invierno, el final empieza a fallar los picos de LH con fallas de la ovulación. Hay menos estrógenos y eso significa que termina o terminó
la estación reproductiva. No quiere decir que no haya ondas foliculares, ¿tá? Quiere decir que falla, no hay ovulación. Ese es el final de la estación reproductiva, ¿tá? El tema entre el final y el comienzo. Acá no hay una actividad demasiado de desarrollo folicular tan marcada como en otras especies, ¿tá? Acá el comienzo de la estación reproductiva comienza un poco gradualmente, salen del anestro hacia un anestro superficial por el aumento de la GnRH provocado por el aumento de la melatonina. Ese aumento de la GnRH va a provocar en algún momento crecimiento folicular, y ese crecimiento folicular llega a un momento en que va a haber luteinización de folículos. Esa luteinización de folículos me va a producir una pequeña cantidad de progesterona. Esa pequeña cantidad de progesterona es la que me va a inducir, o la que va a permitir a nivel hipotalámico, ¿tá?, de reconocer de que puede iniciar un pico de LH. Y allí producido el pico de LH se va a producir la primer ovulación, que nos va a indicar el inicio de la estación reproductiva que nosotros vamos a ver, a pesar de que la estación reproductiva comenzó casi 30 días antes. ¿Cuándo? Cuando salió del anestro profundo y comenzó con la liberación de GnRH y maduración folicular y aumento de estrógenos. ¿Ah? Esa primera ovulación es silenciosa, no hubo una impresión de progesterona importante. Necesitamos un priming de progesterona de unos 10 a 12 días, a 14 días, para que se produzca el comportamiento estral. Entonces, la primera ovulación generalmente es sin celo, pasa inapercibida y desapercibida. Después se establece un primer ciclo, generalmente corto, porque hay poco desarrollo del cuerpo lúteo, un cuerpo lúteo liviano que regresa rápidamente, y después tenemos el primer celo de la estación. Primer celo que, como dijimos, empezó casi 30 días antes. 30 días antes con la maduración de los folículos. Además, en el periodo de anestro, hay otros mecanismos que inhiben la secreción de GnRH, que son las dopaminas, que dejan de actuar liberando la GnRH para provocar la pulsatilidad. Las dopaminas son inhibidores de la secreción de GnRH. Al dejar de actuar la dopamina, entonces libera y permite que el animal empiece un ciclo. Ahí tienen el comienzo de la estación reproductiva. Hablamos de comienzo en septiembre hasta junio-julio. Vean que todas terminan igual, junio-julio. Que es al final después del solsticio de invierno. En cambio, la merino comienza antes, septiembre-octubre. La criolla, la ideal, la merilín, octubre-noviembre. La corridal, diciembre-enero. Hampshire Down, Ile-de-France, Romney Marsh, Lincoln y Texel, todas ovejas de razas carniceras o de lana gruesa, tienen una estación más marcada. Enero, febrero, marzo. Enero, febrero, marzo. Entonces, se puede clasificar según la raza el comienzo de la estación reproductiva. Tengan muy en cuenta cuando ustedes van a trabajar con los ovinos qué raza están manejando para ver fisiológicamente cuáles son sus aptitudes y sus posibilidades. Entonces, hablando sobre la estación reproductiva, quedábamos en que el inicio se refiere a la presencia ya del anestro superficial, la salida del anestro profundo, y bueno, y ahí tenemos los datos estos que esos fueron proporcionados por la cátedra de ovinos de la facultad. Milchaf es la que no estaba acá, las razas carniceras, generalmente son
más bien tardías. La Milchaf es una raza de leche. Recuerden que desde el inicio de la aparición de los celos transcurren más o menos 30 días, perdón, desde el inicio de la estación reproductiva a la aparición de los celos ocurren 30 días. ¿Por qué? Porque primero hay un celo silencioso con un ciclo de 13-14 días y porque antes se necesitaron madurar folículos y poder llegar a la ovulación. Y acá dice, dependiendo de la alimentación. La alimentación es uno de los factores muy importantes en la producción ovina. Es posible manipular la estación reproductiva. ¿Tá? Quiere decir que yo puedo, por una parte, inducir estro en ovejas en anestro, y eso lo hago manejando las hormonas. Si se le pone una esponja de progesterona o un dispositivo de progesterona, y durante unos 12 días, estando en anestro, durante 12 días, y al retiro se le inyecta gonadotrofina coriónica equina, que tiene la función FSH en el ovino y en el vacuno, si yo puedo provocar un celo fértil, y puedo preñar en ese celo fértil. Pero, terminada esa estimulación, no va a seguir entrando en ciclos y en celo. O sea, no induje una estación reproductiva. ¿Ah? ¿Cuándo responden mejor? Responden mejor cerca del inicio de la estación reproductiva, cuando ya tienen una cantidad de GnRH un poquito más elevada porque la cantidad de melatonina está estimulando la producción de GnRH. Como dijimos entonces, dice ahí, se induce un solo celo, las abejas no quedan ciclando. No hay una estación reproductiva. Hay un ciclo fértil, un celo fértil. Pero en los ovinos se puede manipular la luz o administrar melatonina, que puede ser inyectable u oral, que, bueno, con algunos tratamientos con resultados variables. ¿Tá? Vamos a ver. Como datos importantes, ¿qué es lo que necesita la oveja para poder entrar en estación reproductiva? ¿Ah? Hablando de oscuridad y día. Si yo quiero manipular, tengo que conocer bien los periodos. Entonces, si yo pongo un poco de oscuridad en un día largo, ¿ah? No inducimos un aumento de la melatonina. La melatonina se tiene que empieza a aumentar cuando se pone el sol y tiene que permanecer alta durante muchas horas. ¿Ah? Si yo prendo la luz de noche, puedo bajar la concentración de melatonina instantánea, o puedo bajar la concentración de melatonina si la dejo muchas horas, creyendo que el animal tiene un día más largo de lo que necesita. ¿Ah? Lo que importa es la duración del periodo de producción de melatonina. No interesa tanto el volumen de melatonina, sino la duración del periodo, ¿no? Para que estimule la GnRH. Entonces, como dato, después de 70 días cortos, o sea, en invierno, julio, agosto, 70 días son 2 meses. Después de 2 meses, se inhibe la actividad sexual, anestro estacional. ¿Tá? Hay un periodo refractario. Después de los días cortos, los días largos, ¿cómo influyen? Después de 30 días largos, también se inhibe la reproducción. Eso quiere decir que después de mayo, junio, se inhibe la reproducción. O sea, después de 30 días que ya están largos, inhibe la reproducción. Entonces, podemos decir que los días largos reinician el sistema de ciclicidad. ¿Por qué? Porque son necesarios para que después el animal reconozca el cambio de horas luz. ¿Tá? Eso pasa, por ejemplo, en las borregas. En las borregas, cuando veamos la parte de pubertad, vamos a ver que es importante. Primero tienen que tener un aumento de los días
para que después reconozcan la disminución de los días. ¿Tá? Bueno, entonces con esos datos podemos manipular y hacer tratamientos para manipular la estación reproductiva. Podemos hacer tratamientos combinados, etc. Entonces, acá les traje de nuevo el fotoperíodo. ¿Tá? Entonces decíamos que después de 30 días largos, inhibimos la reproducción, acá en febrero, marzo, y la inhibición va a caer por mayo, por junio, ¿tá? Y que después de 60 días cortos se reinicia el periodo. Entonces, podemos administrar melatonina exógena, que se llama Regulin o Melovine. Puede ser oral, de uso diario, o implantes auriculares o de otro tipo. Entonces, podemos combinar los implantes con el uso de la luz, pero el tema de la luz es un tema difícil, porque tenemos que confinar las ovejas, encerrándolas, para que no entre ni un haz de luz, por más pequeño que sea. Si logramos eso, bueno, podría empezar a regularse la estación reproductiva. Pero es muy difícil en un periodo de horas luz largas, tratar de ir disminuyéndoselas. Entonces, porque con que se abra la puerta para ingresar, para alimentar, por ejemplo, los animales, ya alcanza ese aumento de la luz para disminuir y cortar el influjo de la melatonina. Entonces, los tratamientos de luz no son no están muy bien diseñados, no están muy bien todavía aplicados. En cuanto a la melatonina externa, se puede usar con luz, pero un concepto de luz diferente. Podemos hacer, bueno, primero separar los machos ante el tratamiento, durante 30 a 40 días, mes y medio, damos esta hormona, después se ponen los machos buscando el efecto macho y cubrir durante 25 a 35 días. Acá estaríamos tratando de ir contra estación. Y después un tratamiento con luz, bueno, hacemos un reseteo con muchas horas luz, 7, 8 horas de luz, más 1 hora de luz a las 16, 17 horas del alba, por 60 días. ¿Tá? Lo que buscamos es resetear la hipófisis, la pineal, para que reconozca después el tratamiento de melatonina, que durante 30 días y cubrición por 20 a 35 días más. Esto es en general, no busca explicarles a ustedes exactamente cómo funciona, pero lo importante es saber qué se puede hacer y que hay gente que está trabajando en esto. ¿Por qué sería importante regular una estación reproductiva o alargar la estación reproductiva? Sobre todo para algunos tipos de producción, como la producción de leche, en los que si yo tengo pariciones, tengo leche. Y si no tengo pariciones, no tengo leche. Y si yo tengo leche solamente porque los partos hay en una estación, me quedo una estación completa sin leche. Entonces tendré que hacer y buscar lo posible de preñar a contraestación para tener 2 pariciones al año, para que pueda tener 2 producciones lácteas al año para producir más constantemente leche oveja, por eso para producir queso. Posibilidad de ciclar en contrastación, objetivo inducir y mantener la contrastación, la actividad cíclica. Recordamos que los tratamientos hormonales solo inducen una ovulación. Abolir las variaciones estacionales y hacer variar la estación reproductiva, especialmente en hembras lecheras, creando una estación reproductiva nueva durante el año. El crecimiento, bueno, eso era en cuanto a estación reproductiva, ¿sí? Creo que no hay mucho más para decir de la estación reproductiva, por lo menos en una clase. Ahora vamos hacia el ciclo estral. Y el ciclo estral se basa en el desarrollo de las ondas foliculares. ¿Tá? Ya quedamos que había ondas foliculares
que las ovejas tienen 3 a 4 ondas por ciclo, más o menos entre unos 4 días, 3 a 5 días por onda. Podemos decir que el día 12 de un ciclo de 17 días emerge el folículo que va a ser el preovulatorio y que va a ovular, ¿ah? Y que la primera onda es un poquito más larga porque hay un mayor tiempo de reclutamiento. ¿Por qué? Porque la frecuencia de los pulsos de LH es mayor debido a que hay prostaglandina baja. Nosotros necesitamos mayor frecuencia y mayor amplitud. Acá parece que la amplitud se va haciendo mayor bueno, por la presencia de la progesterona. Por eso hay una fase de reclutamiento un poquitito más largo. La FSH, como dice ahí, aumenta previo a cada onda, seguida por aumento de los estrógenos. ¿Ah? El descenso de los estrógenos desencadena el pico de FSH para la próxima onda. Eso quiere decir que después de la ovulación van a descender los estrógenos. Después de la atresia de los folículos van a descender los estrógenos. Eso quiere decir que cuando desaparezca el folículo van a descender los estrógenos. ¿Qué hace el hipotálamo cuando reconoce el descenso de los estrógenos? Manda GnRH para el inicio de una nueva onda folicular. Entonces, podemos decir que el descenso de los estrógenos desencadena un pico de FSH para iniciar una nueva onda. Y eso lo puedo aplicar a distintas cosas. Por ejemplo, cuando yo quiero intervenir en el ciclo estral con hormonas. ¿tá? Cuando yo aplico GnRH, cuando yo aplico distintas hormonas. ¿tá? Tengamos en cuenta que los folículos preantrales menores de 2 milímetros, los reclutados van de 2 a 5 milímetros, y los preovulatorios tienen 5 a 7 milímetros, eso en el caso de que ustedes quieran hacer un seguimiento ecográfico. ¿tá? Preantrales menores de 2 milímetros. Los reclutados van de 2 a 5, y los preovulatorios y los dominantes andan entre los 5 y los 7 milímetros. Además de la regulación endocrina general, hay una regulación intraovárica, en el que, porque todo esto no es un tema tan fácil como decir hay una hormona que hace esto y otra hormona. Intraovárico está la presencia de los factores tipo insulínicos que relacionan mucho la alimentación con la reproducción, el factor tipo insulínico IGF, que aumenta la respuesta a las gonadotrofinas, del ovario a las gonadotrofinas. Hay activinas, hay proteínas ligadoras del factor tipo insulínico que hace que se ponga visible o que hace que el factor IGF quede invisible, y otras activinas. Hay un factor epidermal y de crecimiento de fibroblastos necesario para el desarrollo de los folículos, y sabemos que el pico de LH provoca secreción de plasminógeno que activa colagenasas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de ovulación? Crecimiento folicular, aumento de la presión intrafolicular, el plasminógeno ovárico que estimula la secreción, la actividad de las colagenasas que son las que van a producir el afinamiento de la capa del folículo para poder producir la ovulación. También intervienen las prostaglandinas localmente y todo eso, entonces ahí se va a producir el momento de la ovulación. Quiere decir que cuando tengamos que ver las hormonas, no solo las hormonas que corren por sangre, sino las intraováricas, que son importantes. Bueno, acá tienen unos esquemas más o menos de lo que son el crecimiento de ondas foliculares. Estos son de 3 ondas: ovulación, primera onda folicular, segunda, tercera y cuarta onda. ¿Ah? Y acá, bueno, FSH, LH, durante la presencia de la progesterona alta, no hay presencia de LH,
¿tá? Y así se lee estos dos cuadros hormonales con este cuadro en el que muestra los folículos y la cantidad de folículos antrales. Acá abajo están los preantrales, menos de 2 milímetros. Acá están los antrales, donde se produce la selección. Acá se produce la dominancia, y tenemos que tener en cuenta la inhibina y otros factores introováricos, teniendo muy en cuenta el desarrollo de los receptores para las distintas hormonas en los distintos momentos, ¿ah? Y después la maduración de 1 o 2 o 3 o 4 folículos por onda folicular, que van a llegar posiblemente, cuando desaparezca la progesterona, a 1, 2, 3 o 4 ovulaciones, según sea la raza y según sea el caso. Otros datos importantes, bueno, desde el pico preovulatorio de FSH y LH a la ovulación, son 24 horas. El cuerpo lúteo se considera funcional al día 4 o 5 posovulación. La fase del cuerpo lúteo, crecimiento, día 4, fase de meseta del 8 al 13 y de regresión 14 al 17. Después de segregada la progesterona o administrada, el celo se presenta más o menos a las 40 horas aproximado, que el reconocimiento materno de la gestación se hace por una proteína tipo interferón tau, que es segregada por el trofoblasto entre los 13 y 15 días del ciclo, e interviene e interfiere con los receptores para la secreción de las prostaglandinas. Una alta concentración de progesterona es necesaria para disminuir las pérdidas embrionarias tempranas. Esos son algunos datos importantes como consecuencia de las ondas foliculares. El anestro, como hablamos, es la falta de celo. Y el anestro en la oveja puede ser anestro posparto o anestro estacional. El anestro estacional es cuando termina la estación reproductiva. Recuerden que tenemos maduración y crecimiento folicular, pero no hay LH durante el anestro estacional. Y que el anestro posparto, en el cual se produce la involución uterina, coincide con el anestro estacional en el formato productivo que nosotros tenemos. Ahora, si nosotros pensamos en estimular la contraestación, en hacer 2 periodos estacionales y tratar de sacar 2 partos por año en una oveja, entonces tendremos que tener en cuenta el anestro posparto, ¿sí? Tendremos que tener muy en cuenta y estudiar el anestro posparto. Nosotros no le damos trascendencia porque coincide con el anestro estacional. En cuanto al celo, ahora hablamos de comportamiento. Bueno, buscan activamente al macho, aceptan la monta, forman un harén o cohorte que se juntan, se ofrecen al macho, tienen la vulva congestiva, tienen un mucus que va cambiando de consistencia y de cantidad durante el celo, y hay que tener la precaución de considerar que todos los signos comportamentales generalmente son vespertinos, de noche y de madrugada, con lo que nosotros no los vamos a ver. Y para ello necesitamos la presencia de machos a los cuales les vamos a pintar para que, montando las ovejas en celo, queden marcadas para detectar esos celos. Así que por comportamiento, formación de harén, las hembras se aproximan, puede ser usado para ayudar a la detección de celos, bueno, en un aspecto condicional, en una inseminación con mucha cantidad de ovejas, ¿ah? Teniendo mucho cuidado con las montas indeseadas. Este comportamiento de aproximación al macho, alambre por medio siempre, de los carneros enteros, puede ser utilizado para determinar el celo de las ovejas. Entonces, durante el campo, por ejemplo, decía que en inseminaciones de 3.000, 4.000 animales,
en los cuales implica una cantidad de horas de trabajo, de labor, yo puedo sacar ovejas por la tarde por comportamiento para poder inseminar toda la mañana las que fueron detectadas por la noche y de tardecita las que fueron detectadas por este sistema opcional. Pero para la detección de celo, nosotros vamos a usar animales marcadores. ¿Ah? La idea es que los animales marcadores montan las ovejas en celo y, bueno, y si tienen un dispositivo que, con una pintura, las marcan y le dejan una marca, y ahí podemos, las que están marcadas, asumir que están en celo. Entonces, esos animales marcadores pueden ser machos enteros, vasectomizados, lo que llamamos retarjos o retajos, que hay que prepararlos con cierto tiempo y tener muy en cuenta que ellos tienen pene, hacen intromisión, eyaculan líquido, pero no tienen espermatozoides, y hay que asegurarse que no tengan espermatozoides. ¿Qué podemos utilizar capones que no tienen experiencia previa, a los cuales se les hace un tratamiento de androgenización hormonal e inducción de comportamiento activo, o de ovejas androgenizadas que no tienen pene, no va a haber intromisión, no va a haber posibilidad de contaminación con enfermedades sexuales de ningún tipo, y que pueden también ser estimuladas para el comportamiento masculino con la inyección de andrógenos. Las técnicas de marcado pueden ponerse dispositivos que todos tienen pintura, se pueden poner dispositivos, chalecos, dispositivos en el pecho, chalecos, etcétera, o pintar directamente sobre el macho, y en un trabajo de inseminación tendremos que ir cambiando de color. Acá tienen la operación del retarjo como es, la deferentectomía, acá tienen cómo se pinta el pecho del macho, y acá tienen las ovejas pintadas en celo, con mayor cantidad o menor cantidad de pintura, dependiendo de la cantidad de montas que haya recibido cada oveja. Después esto habla de que tenemos que, en el uso, tener en cuenta qué cantidad de animales marcadores vamos a necesitar. Y bueno, y necesitamos alrededor de un 3%, que rondando entre el 1,5% y el 4%, según los distintos autores. Aysén, por ejemplo, decía hasta un 14% cuando hacemos concentración de celos con esponja. Necesitaremos de machos marcadores para poder reconocer hembras en celo. ¿Por qué? Porque cada macho monta alrededor o aproximadamente entre unas 8 y 12 hembras en celo por día. Entonces tenemos que tener en cuenta la cantidad de animales que vamos a tener que preparar. Una baja cantidad me provoca pocas ovejas marcadas y algunos celos perdidos, y una cantidad excesiva me provoca ovejas mal marcadas porque hay competencias, peleas, y bueno, tratan de montar la oveja por sectores que no por del costado, etcétera, mientras está montando otro macho. Los capones, los marcadores se colocan en la tarde, se retiran a la otra mañana, lo que llamamos colando la majada y haciendo la inseminación. Tratamos de favorecer el contacto oveja-marcador con potreros del tamaño adecuado. La androgenización de capones u ovejas se puede realizar con 100 miligramos de propionato de testosterona una vez por semana, por 3 semanas, en una fase de inducción y en una fase de y después con una fase de mantenimiento. La última dosis tiene que coincidir con el comienzo del trabajo. El entanato de testosterona, que es la testosterona ultralarga, se da cada 10 días, 3 veces también, con un refuerzo quincenal. Algunos se dan a los 15 días y al comienzo del trabajo. Es una testosterona oleosa. La deferentectomía es una intervención quirúrgica que hay que realizarla como mínimo 10 días antes para tratar de vaciar de espermatozoides todo el tracto genital del macho. Y por supuesto tenemos que saber que el animal tiene que ser saludable y no portador de enfermedades reproductivas como por ejemplo la Brucella ovis. ¿Por qué? Porque la Brucella ovis va a afectar
también las glándulas vesiculares y transmitírselo a las ovejas. Y, por supuesto, tienen que ser portadores de una buena libido, con lo que hormonalmente tienen que funcionar bien. Los testículos están bien. Había otra operación que se llamaba caudectomía, que era la amputación de parte del epidídimo, y bueno, eran son distintas operaciones. La deferentectomía, bueno, hay dos vías de abordaje, una vía craneal, una vía caudal. La vía craneal es la más recomendada por algunos autores, si bien el acceso al deferente que está medial posterior es un poco más difícil, pero la vía caudal no es buscada porque como está del lado de atrás del cordón del cuello del escroto, del cuello escrotal, dicen que se contamina, hay mayor posibilidad de contaminación. Se puede hacer una sola incisión medial o dos incisiones, una sobre cada cordón espermático. Se depila, se lava, se desinfecta, se anestesia la zona, se hace una incisión, se exterioriza el cordón espermático, se corta la vaginal de la serosa, la vaginal, y se exterioriza el deferente. Se liga el conducto deferente, se amputa un trozo de 2 centímetros y de esa manera sabemos que no va a haber recanalización del deferente. Hay que confirmar que el deferente sea el que está cortado y no la arteria testicular. Si cortamos la arteria testicular, lo que vamos a causar es una necrosis del testículo, una necrosis por isquemia, con lo que ese animal se va a morir seguramente en el correr de los 15 días posteriores. ¿Cómo lo confirmamos? Porque el cordón deferente, el conducto deferente, tiene una arteria pequeña por arriba, y porque cuando lo cortamos nos sale sangre, y sale la mucosa queda como vertida, sale como una secreción nacarada. Bueno, no equivocarse con la arteria testicular, sutura de piel, antibiótico y cura bichera. También hay para la detección de celos un detector de celo por conductividad vaginal, cuyo precio es caro y hay que disponer de este dispositivo bueno, tiene una funcionalidad variable. Si son pocos animales nos puede servir, hay que desinfectarlo entre oveja y oveja para que no sirva como vector. Cambiamos, eso era detección de celo. Ahora vamos cambiando de tema y vamos viendo cómo vamos seleccionando los vientres para encarnerar. Examen aptitud reproductivo de la hembra, en el cual evaluamos, es muy importante, siempre estamos hablando de la alimentación, por lo cual vamos a seleccionar los animales por condición corporal y es fundamental. Se pueden aplicar todo lo que vimos para los carneros de la vez pasada, condición de 1 a 5. Y tenemos que ver cómo es la evolución del peso, lo que llamamos peso estático y peso dinámico. Tenemos que ver cómo es la evolución para ver cómo vienen en desarrollo tanto las borregas, si vienen creciendo bien, o las ovejas y la majada general. Tenemos que apreciar la dentición, a ver si pueden soportar una encarnerada más, realizar un examen exhaustivo de pezuñas, de ubre y de vulva, porque a veces en los partos hubo desgarros vulvares y hubo problemas, y la vulva quedó con tejidos cicatriciales y hubo problemas, o la ubre que pudo haber tenido ciertos grados de mastitis, significa que hay glándulas mamarias que no están aptas para producir. Y esas ovejas hay que refugarlas porque van a interferir con la alimentación del cordero. La gestación. Cambiamos otra vez de tema. Hablamos sobre gestación. Vamos a ver que la gestación son 5 meses. En un promedio son 148 días, con diferencias individuales que van entre los 144 días y 151 días. La mórula llega al útero en la fase de huevo a los 4 días más o menos, post-fertilización, y ahí se comienza a elongar rápidamente el trofoblasto y a invadir los 2 cuernos uterinos. La gestación se va a establecer en un solo cuerno. Si hay una gestación doble, pueden estar los 2
fetos en el mismo cuerno o uno en cada cuerno, pueden migrar hacia el otro cuerno. La idea es que el blastocisto va a ocupar todos los cuernos si es una gestación única. Acá tenemos una gestación de un frigorífico de unos 28 días aproximada, en el que vemos el trofoblasto, cómo invadió todo el cuerno, y acá la zona embrionaria, del macizo embrionario. Ahí tienen la formación de las arterias. Todavía no se han comenzado a diferenciar las zonas del trofoblasto que van a estar unidas a el corion, al endometrio, en la zona de los placentomas para formar la placenta. La unión materno-fetal se establece solamente en las zonas carunculares, es cotiledonaria. El cotiledón es la parte fetal, hay entre 90 a 100 placentomas. La placentación es epitelio corial, con zonas en el que epitelio uterino se erosiona transitoriamente. Y bueno, las células girantes estas secretan lactógeno placentario. El lactógeno placentario es importante para el desarrollo mamario y para el desarrollo de la placenta. La proteína específica de la preñez, los estrógenos, progesterona, son hormonas que van a desarrollarse en la placenta, ¿no? Estas células gigantes migran al endometrio y transportan moléculas complejas. La placenta mantiene la gestación a través de la secreción de progesterona a partir del día 50. El reconocimiento materno se hace por el interferón tau, segregado por el trofoblasto. Ese interferón tau continúa o sigue la inhibición de los receptores de oxitocina y estrógenos, que fue iniciada por la progesterona. Al principio, como vimos que estaba progesterona alta, la progesterona inhibía la contracción del miometrio, ¿tá? Y inhibe la formación de receptores de oxitocina y estrógenos. Entonces, este interferón, ¿qué es lo que hace? Prolonga la inhibición que fue iniciada por la progesterona. Por lo tanto, impide la secreción de prostaglandina uterina y por lo tanto la luteólisis. Allí comienza la gestación, que va a llegar hasta el momento del parto. La gestación, son muy importantes los requerimientos nutricionales. Los primeros 100 días de gestación, los requerimientos son iguales a los animales en mantenimiento. O sea, allí se está produciendo toda la embriogénesis, todo el crecimiento, pero no está desarrollándose en volumen esa gestación. El requerimiento nutricional debe acompañar el mayor crecimiento del o de los fetos. Los últimos 50 días, ¿ah? Los primeros 100 son los 2 primeros tercios de la gestación. El último tercio de gestación aumentan rápidamente los requerimientos nutricionales tanto como que se duplican en ovejas que están gestando mellizos. ¿tá? En ovejas con una gestación es un 150% lo que tiene que aportar la alimentación, en ovejas con gestación de mellizos hasta el 200%. O sea, donde come una oveja, el mantenimiento de una oveja son 2 ovejas. Perdón, es el requerimiento de 2 ovejas. ¿Por qué? Porque en ese último 50 días se produce el 85% del crecimiento fetal. Y entonces esa glucosa es muy necesaria para poder crecer el feto. ¿Qué pasa si no se acompaña el aumento de los requerimientos con el aumento del aporte energético? Entonces entran en desbalances metabólicos que van a producir una enfermedad que vamos a ver un poquito más adelante, que es la toxemia de la gestación. Pero estamos en gestación y tenemos que diagnosticarla. Entonces, ¿por qué sirve un diagnóstico de gestación?
porque nosotros tenemos que saber cuáles son aquellas ovejas que están produciendo uno o más corderos y cuáles son aquellas vacías. Como en nuestro país se maneja bastante bien, tenemos un 93% de tasa de preñez, entonces podemos decir que no es tan importante el diagnóstico de gestación por sí, sino que es muy importante el diagnóstico de prolificidad. Eso quiere decir saber cuáles son las que tienen mellizos. Las técnicas, hoy es la ultrasonografía, y hay otras técnicas como la palpación directa, bimanual, o la palpación indirecta con un vástago rectal en el que se pasa de un lado para el otro y se ve si hay un feto grande. Esas otras técnicas no se usan, lo que se usan es la ultrasonografía. Y ahí podemos hacer un diagnóstico precoz con desde los 20 a 26 días, dependiendo del transductor que nosotros estemos usando. Podemos hacer la determinación del número de fetos, que podemos hacerlo desde los días 30 hasta los días 60. Ahí pusimos una ventana de 42 a 56. Podemos determinar si los fetos están vivos por latidos o por el movimiento. Podemos saber la edad de la gestación, que esto también es importante, midiendo la gestación, midiendo los fetos, y podemos saber si hay patología. Para todo eso sirve la ecografía. Bueno, y para eso vamos a ver la técnica de exploración. Bueno, y en ello vamos a identificar la vesícula trofoblástica, conteniendo fluido anecoico, que por encima de los 20 a 30 días alcanzó a dilatar el cuerno uterino para poder diagnosticarlo. La vesícula amniótica lo vamos a ver desde los 25 a 30 días, con la presencia del embrión, alrededor de los 28 días, que se despegó ya de la pared uterina y lo podemos ver, dependiendo del transductor que estemos usando. El feto lo consideramos a partir del día 45 de gestación, porque ya termina la organogénesis. Los placentomas aparecen por ecografía desde los 22, pero son bien visibles desde el 45 días en adelante. Las vías de exploración para la ecografía las podemos hacer por transabdominal o por vía rectal. Por transabdominal podemos hacer con transductores sectoriales, microconvexos, pero generalmente de baja frecuencia. Los de baja frecuencia son los que permiten tener una penetración adecuada como para diagnosticar preñeces un poquito más alejadas del transductor. Pero la contra es que no es tan precoz como con otros transductores. La oveja puede estar de pie o puede estar sentada, pero tiene que estar inmóvil, y es conveniente hacerle un ayuno parcial para que no nos confunda la vejiga de la orina con una gestación. Es útil a partir del día 35 con transductores de 3,5 MHz. ¿Dónde se coloca el transductor? Entre la ubre y el pliegue de la babilla hay un espacio sin lana. Ese espacio sin lana, al que nosotros le ponemos el transductor con un gel de carboximetilcelulosa para que favorezca la entrada del ultrasonido. Podemos hacerlo por un abordaje posterior, entre los miembros posteriores, o por un abordaje por el flanco, por delante del miembro posterior, y colocando el transductor contra la piel de la pared abdominal, nosotros podemos diagnosticar la gestación. Se puede usar el animal, como dijimos, en estación, puede estar sentado, puede estar acostado. De cualquier manera se puede utilizar. Tienen que tratar de que quede un lugar cómodo para ustedes, para poder utilizar. Acá se ve en un ecógrafo ultraportátil una gestación de unos 60 días con un transductor sectorial. Este transductor sectorial tiene una imagen de cono truncado. Acá se está mostrando dónde se coloca y con el animal en estación. Hay cepos especiales para trabajar gran cantidad de animales.
es importante que el operario trabaje en un lugar con poca iluminación para poder ver mejor, ¿tá? Y con estos cepos pueden hacerse mucha cantidad de animales por día de trabajo. Tanto en diagnóstico de gestación, bueno, a veces con el animal sentado van a tener que recurrir para poder hacer el diagnóstico de mellizos. Recuerden que no es lo mismo diagnosticar preñada vacía que diagnosticar preñada con preñez múltiple. Nosotros generalmente hacemos más de uno más de uno, o a veces algunos colegas que hacen mellizos, trillizos, cuatrillizos, sobre todo en algunas razas como la Texel, que son muy prolíficas, o la Milchaf, que son muy prolíficas, y sus cruzas también. Les sirve al productor el dato de cuáles son las cuatrilliceras, trilliceras, melliceras y las que tienen preñez último, todo porque necesitan adecuar la alimentación con los requerimientos. La técnica de abordaje transrectal con transductores de 5 a 7,5 MHz puestos en un vástago de plástico. Tiene la ventaja de la precocidad. Me meto por vía rectal, puede ponerse lubricante o no, no es necesario. A veces es conveniente porque la materia fecal es muy seca, entonces ponemos lubricante y ahí accedemos directamente arriba del aparato genital. Es muy útil la vía transrectal para hacer seguimiento ovárico de folículos y ondas foliculares. Tenemos que tener la oveja inmovilizada en un cepo o en el de pie en el tubo o colgando del tubo, de cualquiera de esas maneras. Colgando del tubo con el tren posterior elevado, lo único que puede provocar es que el útero se caiga, al que no tiene la presión de las vísceras como el rumen, que van hacia adelante, se caiga un poco para adelante y ser más o menos difícil la visualización. Es útil para etapas de gestaciones precoces, 20, 26, 28 días. Ahí tienen la ecografía rectal con un ecógrafo Aloca modelo 500, que eran los que se utilizaban antiguamente. Este otro es un Falcovet de Esaote, con un vástago transrectal. Bueno, hay otros distintos vástagos. En el diagnóstico de gestación tenemos que ver cuáles son las posibilidades. Entonces, en este cuadro están resumidas, con un transductor sectorial de 3,5 MHz por vía transabdominal, las posibilidades de diagnosticar gestación más de 30 a 35 días. Con un transductor lineal de 5 a 7,5 vía rectal, puedo ser más precoz y diagnosticar desde los 23-25 días desde el servicio. Y con un lineal transabdominal puedo andar en los 30 días. Se puede buscar precocidad, pero tengo que tener en cuenta después las fases que vamos a ver de reabsorción uterina. Ahí tienen con un transductor lineal por vía rectal una vesícula embrionaria, y acá hay otra. Acá está el embrión, o 36 días. Acá está 45 días, ya prácticamente no se ve el embrión, acá se ve un ovario, en fin. Acá con otro transductor, este es el del Falcovet, tiene un sectorial, no, un lineal convexo era este, las diferencias son pequeñas. Acá tienen cómo se mide el diámetro, el largo cráneo caudal, y al medir el largo cráneo caudal, que me da 2,78, puedo establecer la duración de la gestación y hacer grupos por duración de gestación. Acá tienen 3,19, 5 semanas y un día. ¿tá? Y acá tienen más o menos lo mismo, 3,03 y otros. Lo que tienen que tener mucho cuidado en este caso es el momento donde ustedes van a congelar la imagen para poder tomar la medida real del CRL. CRL es Crown Ramp
el largo entre la cabeza y la cola. El diagnóstico de mellizos es muy importante. En cabras es esta foto con un transductor de 3,5 MHz. Acá tienen, esta foto no es mía, de un 5 MHz, ahí se ven los dos fetos. Acá se ven los dos fetos, acá se ven los dos fetos en otras ecografías. A veces no es visible en la misma imagen, sino que tienen que ir obteniendo la imagen y reconociendo dónde hay uno y dónde está el otro. La ventaja del transductor sectorial de 3,5 MHz es la amplitud de la ventana que yo puedo hacer la investigación de la gestación múltiple. La ventana que tengo para el sectorial de 3,5 anda entre los 45 y 90 días. Fíjense que 45 días es un periodo de inseminación, entonces yo puedo establecer 45 días después del retirado determinada la inseminación o de retirado de los carneros para establecer gestaciones múltiples. Y ya hago diagnóstico de gestación y gestaciones múltiples. La ventana se achica cuando tomo transductores de mayor frecuencia y se achica aún más cuando hablo de transductores rectales. Fíjense que yo simplemente puedo hacer entre los 30 y los 40 días. Si yo tengo una inseminación con una sincronización de celos, en la que la inseminación fue hecha toda en el mismo día, puedo, a los 35 días de la inseminación, realizar un diagnóstico de gestación y gestaciones múltiples con ecografía rectal con transductores de 5 MHz. Si yo no puedo o tengo periodos de servicio que superen los 10 días, entonces inevitablemente voy a tener que recurrir a los sectoriales. Esa es la importancia de la equiparación del equipo con el trabajo que ustedes tengan que hacer. Además, en la oveja gestante, otras técnicas de manejo, desoje y descole significa liberarle la cara para que vea y se interrelacione con el cordero, y el descole es para que la zona perineal esté limpia. A veces se puede hacer esquila preparto, hay que tener condiciones de alimentación, y bueno, y ver el manejo sanitario con antiparasitario y refuerzo de vacuna. Todas estas son medidas de manejo que buscan atravesar la reproducción, pero son de manejo productivo más bien. Algunas patologías de la gestación son el prolapso vaginal, la toxemia de la gestación, las pérdidas embrionarias y abortos. Las pérdidas embrionarias se pueden clasificar en tempranas o tardías, hablan todas de entre los 20 hasta los 40-45 días. Las pérdidas embrionarias entre la concepción y la diferenciación de los tejidos son pérdidas precoces hasta los 20 días, donde está la formación del cuerpo lúteo. Y las tardías entre los 20 y los 40 días, donde es importante el momento de la implantación. Ahí se producen las pérdidas, la mayor cantidad de pérdidas embrionarias, que dependiendo de la majada pueden llegar a un 10%. Si trabajan en cabras, el manejo, a veces el manejo brusco, puede producir abortos y pérdidas muy grandes, tempranas y tardías. La alimentación tiene que ver, antes y durante la encarnerada. Los brotes parasitarios de Moncus, sobre todo, son muy importantes porque provocan una anemia y una pérdida de fuerza de los animales, y también influyen en la tasa ovulatoria y la tasa de fertilización. El pietín es responsable de pérdidas embrionarias, y la toxoplasmosis es un limitante para la gestación muy importante. El prolapso de vagina se da por el aumento de la presión intraabdominal. El aumento de la presión intraabdominal puede ser producida por gestaciones múltiples, por forraje de mala calidad que tienen mala calidad pero buena cantidad.
tienen el abdomen lleno, entonces aumenta la presión. ¿Ah? Una debilidad con baja condición corporal agrava el tema, la tos provocando esfuerzos abdominales repetidos, ¿tá? Y un componente genético. Todo eso lo que me provoca es un estado de posible prolapso vaginal. ¿Cuál va a ser el desencadenante del prolapso vaginal? La debilidad del músculo constrictor vulvar. Si el músculo constrictor vulvar pierde la tonicidad, ya vimos, por falta de condición corporal, por falta de energía, por aspecto genético, entonces podremos tener el prolapso vaginal, que aparece, bueno, con mayor o menor grado de contaminación. Tengamos en cuenta que el animal está preñado, ¿tá? El tratamiento es reducción, higiene, reducción del edema, y después evitar la reintroducción y evitar la reincidencia. ¿Cómo hacemos? Con dispositivos como estos pesarios, con suturas, ¿tá? Con estos bragueros, ¿tá? Dando alimentos de buena calidad, fortaleciendo al animal, y bueno, y de última, después del parto, provocando el descarte del animal porque tiende a recidivar. La toxemia de la gestación como patología de la gestación es una de las más importantes. Se da por un desbalance entre los requerimientos nutricionales y la disposición de alimentos de buena calidad. También se llama cetosis de la gestación. Se da en los últimos 50 días, en el último trimestre, en el último tercio, quise decir. La incapacidad de satisfacer las demandas energéticas, junto con el momento fisiológico del animal, hace que entre en estado de acetonemia, y por lo tanto se empieza a intoxicar el animal con los propios cuerpos cetónicos. El estrés es un desencadenante en muchos casos, el transporte, problemas climáticos. Son predisponentes la gestación múltiple por el aumento de los requerimientos y otras patologías que impidan un correcto consumo. ¿Qué es lo que está pasando con el animal? Capaz que el tratamiento me quedó antes que la patogenia. La patogenia es que los requerimientos de glucosa son altos y no hay glucosa disponible, entonces empiezan en hipoglucemia, se mueven las reservas grasas y al estimular el consumo de energía grasa a través de las reservas grasas, aumentan la producción de cuerpos cetónicos. Por lo tanto, hay una cetoacidosis, una deshidratación, intoxicación, depresión electrolítica y una encefalopatía hipoglucémica. Todos estos signos pueden ir de leves hacia avanzados con pronóstico regular. El tratamiento, hay que ver, los que tienen mejor pronóstico, es si el tratamiento se inicia rápido y en las primeras etapas. ¿Cómo se dan cuenta? Porque hay un grupo de ovejas que se apartan, que están echadas, que están caídas, decaídas, sobre todo aquellas que nosotros diagnosticamos como melliceras, ¿tá? Entonces eso me indica que hay un problema. Vamos a hacer un tratamiento proveyendo fuentes de glucosa, que puede ser intravenoso, intraperitoneal, subcutáneo, o con precursores orales, ¿tá? Dependiendo del momento, mejorando la alimentación con algún suplemento de acceso rápido a la glucosa. Bueno, se puede revertir bastante la toxemia si no está en etapas avanzadas. Si está en etapas más avanzadas, hay que reponer los electrolitos, corregir la deshidratación. Bueno, y en el caso severo, bueno, sacar la demanda, hacer cesárea o inducción de parto. En la inducción de parto es posible, hasta una semana, 5 a 6 días antes
de la fecha probable de parto, para eso hay que tener fecha de parto. El pronóstico es reservado a grave según la fase en que esté. Y el animal puede morirse, por eso es importante. El aborto es la supresión de la gestación con la expulsión de un feto vivo o muerto pero no viable. Y para llegar al diagnóstico es una etiología compleja, hay que hacer un examen clínico general, hay que ver el momento de la gestación en que se produce el aborto, y bueno, y si es posible remitir muestras para tratar de llegar a un diagnóstico certero de qué es lo que está pasando. A veces las muestras son los fetos abortados, otras veces hay que hacer análisis serológicos para ver. Hay que ver según la etapa de la gestación en los que se dé, si se da en cualquier etapa, puede haber abortos por toxoplasma, neospora, por leptospira, o al final de la gestación, difteria, campylobacter, brucela, clamidia, fiebre Q y salmonela. Ahí tienen los abortos clasificados por bacterianos, parasitarios. Los parasitarios son los protozoarios, como el toxoplasma, la neospora. Otros, como las riquecias y la fiebre Q, que también es importante porque da abortos. El aborto enzootico ovino, que es por Clamidia abortus o Clamidia shiitake, es un aborto en goteo, por eso se llama enzootico, y bueno, es bastante característico de los ovinos. Otro importante es la Brucella ovis, que causa abortos y reabsorción embrionaria, sobre todo abortos tardíos con animales a término, con fetos autolíticos y placentitis. Los métodos de infección para producir abortos son generalmente la contaminación de la fuente de alimento, si son los toxoplasma con heces de gato, la neospora con heces de perro, la listeria, si hay silos y si hay roedores. Puede ser infecciones con contacto de materiales abortados como fiebre Q, clamidia, brucela, salmonella, campylobacter. Y bueno, y ahí tienen para que desarrollen la bibliografía. Aysen está muy bien, está en español, reproducción ovina y caprina, lo recomiendo. Sanger, que es Pathway to Pregnancy and Parturition, es la parte fisiológica, está muy bueno. Y Anquist también está muy bueno. Yo acá terminaría la primera parte, fisiología, gestación y patologías de la gestación. Valentina, si querés, podrías parar este